Listo. Entonces, la semana pasada terminamos donde dice ya hemos visto todo este mantenimiento en hardware, lo de la fuente de poder y demás. Terminamos donde íbamos a empezar donde va el mantenimiento preventivo en software. Entonces, por ahí vamos a arrancar. Listo. Entonces, la mayoría vamos a ejecutar este mantenimiento para que no nos enredemos, que toque abrir el computador y demás. Entonces, miren qué hay que hacer. Ahí están los pasos para hacerlo. Está el paso a paso. Si no lo han leído, léanlo, que ahí está para que ustedes no se pierdan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los archivos temporales, a limpiar la papelera de reciclaje. Siempre eliminamos los archivos, pero nunca nos vamos a la papelera. Y si los mantenemos ahí en la papelera, igual van a estar dentro del equipo y van a ocupar un espacio dentro de esto. Entonces hay que vaciar la papelera de reciclaje por eso. Vamos a desfragmentar el disco, a hacer una copia de seguridad y a ejecutar el antivirus. Esos son los pasos para hacer el mantenimiento en software. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer los pasos. Ya hay un grupo en OCDE que lo hizo, ya les y y no tienen que preocuparse que vayan a dañar algo o algo así. Stephanie, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Vas a preguntar algo? No, profe, disculpe. Profe, ¿Sí? hola Germán Villara, lo que pasa es que Pumarejo, o sea, Alejandro Vidal no puede entrar a la clase porque el internet está malo, tiene malo. Ok, listo. Vale. Entonces, están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Ven que Sí, señora. estoy entrando a la lupa de Windows en la parte de abajo. Están viendo eso también, ¿verdad? Sí, profesora. Listo. Entonces, miren, vamos a eliminar primero los archivos temporales. Entonces escribimos en la parte de abajo, esa carpeta se encuentra de muchas formas, pero pues la forma más sencilla es escribir en la lupa, si tienen Windows 10, temp, T-E-M-P, ahí les aparece dentro de la guía. Les va a mostrar estas dos opciones, eliminar los cookies o archivos temporales y una carpeta que se llama temp. Entonces primero vamos a entrar a esa carpeta que se llama temp. ¿Qué es eso? Nosotros cada vez que ingresamos a internet, cada vez que descargamos un archivo, bajamos un juego, creamos un documento en Word, en PowerPoint, en los programas del Office o hacemos algún archivo que el computador considere que debe guardar una copia temporal por si algo ocurre en el proceso, toda esa información se va a guardar ahí. ¿Cómo así que el computador considere, profe? Dentro del computador, así no tenga una programación robótica, por así decirlo, sí hay algunos archivos de Windows que los considera que debe guardar una copia por si algo ocurre en algún proceso de actualización, en algún proceso de recuperación, en algún momento de que se le dañe algún programa o que se esté haciendo algo en el proceso, él va a guardar archivos temporales, igual de visitas de internet y demás. Esos archivos se guardan en esa carpeta que se llama temp y esa carpeta va almacenando información que puede ir llenando espacio en el disco y eso también hace que la información que se vaya almacenando ahí, ese espacio que ocupa va a afectar al desarrollo normal del computador porque se va disminuyendo la capacidad de funcionamiento de esto. Entonces, entrando a la carpeta T, yo lo que voy a hacer es ingresar a la carpeta, puede estar vacía o no. Si ustedes encuentran ahí archivos, los van a eliminar. En mi caso están vacíos porque yo trato de que esta siempre esté vacía y que se le eliminen los documentos, que se eliminen eso, para que el computador no se me ponga lento. Entonces yo la tengo vacía. Si ustedes tienen información en esa carpeta T, la van a eliminar. Si en algún momento les aparece que si están seguros en eliminarla, les dice que sí, porque eso no les va a afectar ningún archivo que tengan en el computador. Es una copia temporal o un backup que se hace en caso de que algo ocurra. Listo, pero eso no nos está afectando nada, pero si nos ocupa espacio, entonces eso lo vamos a eliminar. Miren que en mi caso tenía una sola carpeta que estaba vacía, la eliminé y ya. No le va a pasar nada al computador si yo le hago eso. Estamos haciendo el mantenimiento preventivo en software al computador. Listo. Pero ahí nos apareció otra opción.
ahí nos aparecía algo de que si queríamos eliminar cookies o archivos temporales. Entonces nos vamos a entrar ahí. ¿Alguien sabe qué son los cookies? Que suena chistoso, pero no es chistoso. ¿Quién sabe qué son los cookies? Profe, ¿no es cuando los sitios de internet analizan nuestro historial para saber bien qué publicidad darnos? Muy bien, eso es exactamente. Resulta que nosotros nos damos cuenta hoy en día cuando entramos a Facebook, cuando entramos a Instagram, que nos está apareciendo muchísima publicidad, pero demasiada. Resulta que a veces entramos a Mercado Libre, entramos a páginas de internet, nos gusta algún elemento, sea que lo vayamos a comprar o no lo vemos, pero cuando ingresamos a esas páginas, apenas ingresamos nos preguntan, en la parte inferior nos sale un letrero que la página almacena cookies, que debemos aceptar los términos y si no los aceptamos no nos deja pasar. Entonces, los cookies es la información que toman las páginas para saber nuestros gustos, lo que estamos mirando, la información que estamos revisando, para luego ofrecernos esos productos en las páginas en las que ingresemos, ya sean redes sociales, ya sean redes de búsqueda, ya sea a veces hasta cuando estamos buscando información de tareas y trabajos, nos van a aparecer las imágenes de estos productos que vimos. Entonces, los cookies es eso, es toda esa información que reciben las empresas en las páginas web para tener información nuestra en cuanto a publicidad. Entonces, hay algunas páginas que nos permiten o no nos piden que aceptemos los cookies, pero hay otras que sí obligatoriamente nos la piden. Entonces, hay opciones para nosotros eliminar todas esas aceptar que le hemos dado a algunas páginas, a veces sin darnos cuenta y a veces porque nos obligan a hacerlo, si no, no podemos pasar. Listo. Entonces, miren, aquí cuando le di eliminar cookies, apareció esta ventanita, propiedades de Internet. Entonces, ¿cómo le elimino yo los cookies de exploración a las páginas web donde les he aceptado? Aquí en esta parte de abajo dice eliminar historial de exploración al salir. Entonces, una de esas opciones es darle ahí, le voy a dar eliminar. Él me va a preguntar, conservar los datos de sitios web favoritos, archivos temporales de Internet y archivos de sitios web, cookies y datos del sitio web, historial de descarga, datos de formularios, contraseñas, datos de protección de rastreo, filtrado activos y no rastrear. Resulta que ahí hay que mirar qué vamos a eliminar. ¿Por qué? En el caso, pues en mi caso personal, las contraseñas de las páginas sociales, las contraseñas de Gmail, yo las conservo dentro del archivo, dentro del computador, porque siempre utilizo el correo, siempre utilizo las redes sociales y siempre lo hago como mediante el computador. Entonces me da pereza estar todos los días escribiendo la contraseña. Entonces, cuando vayamos a eliminar esto, si nosotros somos de esas personas, así como yo, no le vayan a marcar contraseñas, porque pues se les va a eliminar las contraseñas que guardar. Miren qué es lo que van a seleccionar para eliminar. Por ejemplo, los datos de los sitios web favoritos, si tienen sitios web favoritos o que entran siempre, no lo vayan a eliminar. Pero si no lo tienen, le dejan ahí y lo van a marcar para eliminar. Eh, archivos temporales de internet y archivos de sitio web. Eso los podemos eliminar porque es información basura. Nosotros no necesitamos eso para seguir trabajando, seguir buscando, porque las páginas siempre van a estar ahí. Los cookies y los datos del sitio web es lo que les digo que siempre eliminen. Eso no lo necesitamos, eso es basura, eso nos envía mucha publicidad, nos recarga el internet, nos consume más datos, nos consume más internet. Eso lo vamos a eliminar. El historial, si ustedes quieren eliminar el historial de búsqueda, lo seleccionan y si no, lo dejan allí. El historial de descargas también deberían eliminarlo porque pues, es una carpeta que se crea dentro del computador y si eliminan el historial de descargas no pasa nada. Igual van a estar los archivos ahí descargados. Los datos de formularios. Generalmente cuando nos envían llenar un formulario, como por ejemplo los de Google Form, esos se envían de una vez y no hay necesidad de volverlos a cargar. Entonces ahí también le pueden seleccionar eliminar formularios. Las contraseñas, si quieren que no les aparezca la contraseña, datos de protección, rastreo, filtrado activos y no rastrear. Hay algunas páginas o algunas configuraciones de seguridad que uno le da a Windows para que Internet no lo rastree a uno. ¿Cómo así que no lo rastree, profe? Cuando entramos a Google, les voy a mostrar. Cuando entramos a Google,
en la parte de abajo nos aparece la ubicación en la que nos encontramos y le permitimos a Google que nos encuentre. Espérenme. Creo que ya la tengo desactivada, pero vamos a ver si aparece. Bueno, aquí no me aparece, pero bueno, me aparece el país, nada más, no me aparece la ciudad, pero hay algunas personas que en la parte inferior les aparece la ciudad donde se encuentran, el municipio donde se encuentran y el país. Es más, si le dan clic ahí, les va a aparecer hasta la ubicación en el mapa de Google Maps. Entonces, si ustedes desean que Google sepa dónde están, pues le marcan ahí y si no, no. Generalmente, pues a mí no me gusta, entonces yo no tengo permitida esa opción. Entonces, yo voy a eliminar los datos de los sitios web favoritos, los archivos temporales, las cookies, el historial de descargas, los datos de los formularios, las contraseñas los voy a dejar. Y esta no la voy a marcar porque yo la tengo configurada y que no encuentro en mi ubicación. Entonces ahí le voy a dar eliminar. Él empieza a eliminar un poquito, hay que esperar hasta que elimine todos los archivos. Eso, aunque no nos demos cuenta, eso pesa mucho la información que se vaya guardando en esas carpetas. No las vemos, no las encontramos, pero eso tiene mucho peso. Hace que el computador también se ponga lento y me siga consumiendo datos porque los cookies se activan solos, sin que yo después les diga si sí o si no. Entonces ahí está eliminando. Profe, una preguntita. Sí. ¿Usted va a mandar grabada la clase? ¿Yo mandé qué, perdón? ¿El video? Sí, vamos a mandar la clase grabada. Ah, sí. Sí, yo la mando. Ah, bueno. Profe, yo estoy con Luis Miranda. Bueno, listo. Aquí en esa parte de seguridad les preguntan, pues generalmente nosotros nunca entramos a eso, pero cuando le damos seguridad es para que no nos pidan información privada en algunas páginas o no nos muestren información que nos vaya a llevar a encontrar virus en algunas páginas. Entonces yo le puedo tener un nivel bajo, un nivel medio alto y un nivel alto. Yo siempre le recomiendo medio alto. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos descargar programas de internet y si nosotros le tenemos alto, no nos va a permitir entrar a esas páginas. Entonces, si la tenemos en medio alto, sí lo vamos a poder hacer. Privacidad, lo que yo les decía, permitir. Profe, Sí, yo no entiendo qué es lo que toca hacer. eso lo estoy explicando. Por eso no le estoy entendiendo. No me entiendes. Ay, no, Mona, no jodas. Ay, pero qué culpa, llegué Pero si reiniciada hoy. está A ver, esperen que regrese. Igual ahorita mandan el link de la clase para que Señor. Mona, usted mire ahí cómo ve el los pasos. video y va a entender, amor mío. Señor, Sí. Aquí en la parte de abajo ustedes van a escribir la palabra TEM, que en la guía está. Les va a aparecer esta carpeta TEM, que es donde se guardan archivos temporales, como su nombre lo dice, de cosas o páginas donde hemos ingresado. La vamos a abrir y eliminamos los documentos que hayan allí. Yo no voy a tener ningún documento ahorita porque ya lo eliminé cuando empezamos la clase. Y tampoco tenía mucho porque yo trato de que no tengan Profe. información. Dime. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que el computador que yo tengo no tiene la parte donde dice buscar, donde dice escribe para buscar. Entonces, No tiene la lupa. ¿cómo buscaría? No tiene la señora, lupita. no tiene. Aquí en el Se icono puede de meter el Windows. inicio. En el icono señor. Sí. También no le puede dar oprimir Windows más R y le aparece ejecutar, ¿cierto? Y ahí Ajá, también aparece ejecutar y le escriben la palabra TEM. Y ahí le iba a le va preguntar, que yo también sé que por ahí también hay 2 carpetas más que guardan archivos temporales. también la puedes eliminar si sabes dónde están. Pues la otra era por ciento, 10% y ahí aparecían otros archivos temporales. Sí, depende de la versión de Windows. Por ejemplo, Windows 7 lo guarda en carpetas diferentes que Windows 10, que es el que yo tengo ahorita. Entonces, siempre que ustedes digiten la palabra TEN o le colocan un porcentaje de TEN,
les va a aparecer carpetas diferentes dependiendo de la versión de Windows que tengan. Por eso es. ¿Listo? Si no les aparece esta lupa acá, así como dijo el compañero, sino que les aparece ese icono de Windows, ustedes escriben de todas formas la palabra tenía, les va a encontrar, o si no, le van a dar Windows, la tecla Windows, y le van a oprimir la letra R al tiempo. Les aparece esto, algo que se llama ejecutar. Ustedes escriben la palabra ten y le dan aceptar. Ahí también les va a aparecer la información y los va a mandar a la carpeta donde está esa información. Ustedes le preguntan que si necesitan permiso o quieren permiso, les dan continuar. Y ahí les va a mostrar la carpeta TEN donde está la información que deben eliminar. Miren que ahí estaba cargando. Me mostró otra carpeta donde tengo muchos más archivos, miren, aparte de la que les había mostrado ahorita, que les podía eliminar cosas. Entonces aquí me está mostrando muchas otras más. Estos archivos de texto que dicen desktop son archivos que ustedes en algún momento guardaron en el escritorio y que quedó ahí como esa información guardada. Ustedes deciden si la eliminan o no, porque igual eso no les está afectando, eso no pesa mayor cosa. Pero si lo quieren eliminar, lo pueden hacer. Esto Web Installer es una carpeta donde en algún momento se guardan archivos que se han bajado de internet, que son para instalar dentro del computador. Eso lo pueden eliminar sin ningún problema. Le dan a eliminar y una vez se les va a borrar. Crashpad también lo pueden eliminar. Eso no sirve para nada. Y el otro también. Esto no les va a servir para nada. Vamos a eliminar todo eso una vez que eso no creo que me afecte nada. Bueno, ya sabemos que si le toca el computador, si funciona, profesor. No, eso no es nada. Ajá. Esto no les va a influir en nada, no les va a dañar nada. Listo. Después que ejecuten lo de limpiar las carpetas temporales del computador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya hicimos esta, lo de los archivos temporales. Vamos a vaciar la papelera de reciclaje, que sabemos que la papelera se encuentra dentro del escritorio generalmente. Si no la tenemos en el escritorio, pues la buscamos dentro de los documentos o dentro de los programas de Windows. Y todos esos archivos de la papelera hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque también consumen espacio. Entonces, le doy vaciar papelera con clic derecho y le digo que sí me elimine todos los archivos. A veces me pregunta que si está seguro que quiere eliminar cosas, le digo que sí. Eso de mantenimiento software no es sino limpiar de forma de todos los programas y las demás cosas que tengamos en el computador, en el software. El mantenimiento preventivo, recuerden que va asociado a la palabra limpiar, eso es el mantenimiento preventivo. Listo, ya eliminé los archivos de la papelera de reciclaje. Ahora, sigo con desfragmentar discos. Entonces, ¿para qué desfragmentamos discos? Resulta que a veces tenemos mucha información almacenada dentro de los discos que no utilizamos, o hay mucha información junta en una sola unidad de disco. Eso hace que se sobrecargue en parte el computador y funcione lento. Por eso es que necesitamos desfragmentar discos. Ay, el celular. Espérame un momento, por favor. Listo, ya, qué pena. Seguimos. Entonces, espérenme que por acá Juan dejó el audio prendido. Ya. Listo, desfragmentar disco es tratar de eliminar o separar o desagrupar información que está repartida en las unidades que tenemos en el computador. ¿Cómo así, profe? Resulta que el computador, cuando entramos acá, en inicio, y entramos, perdón, veámoslo acá, entramos al equipo, nosotros encontramos una unidad que se llama disco C y una unidad que se llama disco D.
La unidad de disco C es donde siempre se instalan todos los programas del computador, tanto los de Windows como los de Office. Siempre se guardan en disco C, siempre y cuando yo no le diga guardar en otro disco, ¿no? Siempre se van a guardar ahí, por eso es que tienen icono de Windows en ese espacio. El disco D es un disco duro que yo puedo extraer del computador si lo requiero en algún momento. Yo abro el computador y le saco el disco duro. Esos dos discos se pueden manipular dentro del computador para que la información no se me recargue en uno solo. Por ejemplo, si yo tengo muchos programas y todos están instalados en C, ahorita ustedes se dan cuenta que el disco total tiene 150 gigas y que ya 88 gigas están llenas. Si el disco se llena completamente o está por llenarse, se pone en rojo, el computador se pone lento. Entonces, como yo tengo dos discos en este momento, yo puedo pasar información del C al D o puedo tratar de comprimir información para que esto no me ponga más lento el computador. Entonces, desfragmentar discos lo que me permite es que a veces hay partes de archivos que se quedan atoradas, por así decirlo, en carpetas, y eso hace que el computador también se ponga lento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Le vamos a buscar la palabra desfragmentar. Desfragmentar y optimizar unidades. La vamos a seleccionar y nos va a aparecer eso. Entonces, por ejemplo, nos muestra los dos discos que hay dentro del computador. Nos va a pedir que si vamos a optimizar o si la vamos a analizar. Entonces, primero lo vamos a analizar para ver si vale la pena eliminar o no cosas del computador. Entonces, miren, ahí está analizando. Eso pues se demora un poquito. No sé si pueda mostrarles cuando termine o no, porque él trata de buscar los archivos que están partidos o desfragmentados o en carpetas separadas para después comprimirlas y unirlas. Eso es desfragmentar el disco para que no ocupe tanto espacio. Entonces va en 14%. Vamos a ver si vale la pena esperar a que termine o no. Profe, una pregunta. Sí. O sea, nosotros tenemos que hacer el mantenimiento y ahí también tiene que ir eso que usted está explicando, o eso no. Sí, también son 4 pasos. El primero que les expliqué, de eliminar los archivos temporales. Oh, El segundo, de vaciar la papelera de reciclaje. El tercero, el de optimizar las unidades o desfragmentar. Y el cuarto, que es el aplicar el antivirus. Profe, vuelva a explicar el de desfragmentar, porfa. Ese es en el que estamos. Mire que está analizando. Yo, ¿cómo saqué eso? Yo entré aquí en buscar, escribí. Sí, profe, desde el principio que me perdí. Ok, mira. Aquí en el buscador en la parte de abajo escribo desfrat. Ahí me va a aparecer la primera opción. Desfragmentar y optimizar unidades. Yo ingreso allí y me va a aparecer esta ventanita. Esta que estamos viendo ahorita. Y ahí me aparece el disco C, que es donde se guardan los programas, y el disco D, que es donde yo puedo guardar información. Por ejemplo, cuando ustedes utilizaban un computador del colegio y tenía un programa que les eliminaba todo. Entonces, ese programa eliminaba todo lo que quedaba en C, lo que ustedes guardaban en documentos, lo que guardaban en fotos, en videos, mientras que el disco D, al ser un disco o una unidad diferente. O sea, lo que pasa es que esto es chévere verlo en el colegio para que ustedes vean realmente cómo son las cosas. Y el disco D es un disco, como su nombre lo dice, es este que está acá. Esperen, les muestro la imagen. Es este disco que está acá. Es este disco que está acá, que me guarda información. Es como si fuera una memoria USB, pero más grande. Que en un computador es grande y en un portátil es pequeño, dependiendo del espacio que ocupa. Ese disco D me permite guardar información aparte de donde está guardada la información normalmente, que es en C. En C es donde están todos los programas del computador. Yo sé que de pronto se van a confundir un poquito si nunca habían escuchado los términos, si nunca se habían puesto a cacharrear el computador, si no se habían dado cuenta cómo se llama cada disco. Pero en disco C siempre van a encontrar ustedes los archivos de los programas del computador. Si yo entro a C, miremos,
Si yo entro al disco local, sé que estoy acá, voy a encontrar carpetas que se llaman System, Windows, Software, Perform, Malwarebytes, archivos de programa. Esos son todos los programas y demás software que tenemos instalado dentro del computador. Por ejemplo, si yo entro aquí, me va a mostrar los programas que tiene el computador instalado. El de Epson, que es el de la impresora que tengo, el de Google, el de HP, que son los complementos del propio portátil, de Microsoft, lo del OpenOffice, que es un programa que está instalado en el computador, este Realtek, que es el que me permite que el sonido del computador funcione, el Windows Defender, que es el antivirus. Me van a aparecer las carpetas con todos los programas que ya están instalados dentro del computador. Entonces, en C van a encontrar ustedes siempre eso. Si la clase se termina, ¿volvemos a entrar? Sí, pues si tenemos dudas, volvemos a entrar. Nos quedan 7 minutos. ¿Listo? Entonces, en C yo siempre voy a encontrar eso. Ustedes nunca van a guardar algo directamente en C. Ustedes cuando tienen un archivo, ustedes tienen este archivo, le dan archivo, guardar como, no debí mostrar ese archivo, pero bueno, guardar como. Aquí ustedes siempre les van a preguntar que dónde lo van a guardar, y cuando yo elijo dónde guardar el documento, siempre, generalmente, me muestra disco local C o disco local D, pero nosotros casi nunca, por así decirlo, elegimos disco local C. Nosotros elegimos documentos, escritorio, imágenes, descargas, o elegimos disco local D. Nosotros nunca guardamos cosas en el disco local C, o ustedes sí lo hacen y no se dan cuenta cuando lo hacen, porque si lo hacen ahí, después están perdidos y no saben dónde está la información, ¿verdad? O si lo hacen ahí. Bueno, Sí. si lo hacen ahí, les recomiendo que no lo hagan ahí, porque ahí se guardan todos los programas. Y si necesitan limpiar ese disco después, se les puede eliminar información que tengan de trabajos allí guardados. Siempre guárdenlos en D, guárdenlos en otros archivos o en otras carpetas que no sea el disco local C, que es exclusivo para Windows, que sí nos permite guardar cosas, pero es exclusivo para Windows y por eso tiene el icono ahí al lado. Bueno. Ay, Dios, no sé, a mí solo me guardan esas cosas ahí ya. Bueno, trata de no guardarlo ahí para que no pase eso. Listo. Entonces, miren, eso se demora un poco. Entonces tienen que esperar a que él termine de analizar. Miren que apenas va el 2%. Entonces ustedes le dan aquí en optimizar cuando termine de analizar y él va a empezar a eliminar cosas o a unir cosas o a hacer que los archivos que están un poco desordenados, por así decirlo, empiecen a juntarse. Eso no les va a dañar nada, eso no les va a impedir que nada deje de funcionar, les va a ayudar a que la información se junte y que no ocupe tanto espacio. Eso es todo lo que va a hacer. Miren, ahí ya terminó, me dijo que va el 14% analizado, que va a seguir analizando a ver qué más puede juntar. Eso no les va a hacer nada al computador. Después que lo hagan en las dos unidades, ya le dan cerrar. Y ahí ya desfragmentaron el disco del computador. El tercer paso, que yo creería que es el más importante, el último paso, perdón, que es el más importante, que nosotros a veces dejamos por allá y el computador a veces hasta nos lo obliga a hacer, porque hasta que no termine no se reinicia el computador, es analizar el antivirus. Eso es lo que nosotros siempre deberíamos hacerlo por lo menos una vez a la semana y lo dejamos por allá rezagado. La base de datos de virus ha sido actualizada. Cuando tenemos sí. Entonces, hay algunos computadores, por ejemplo, los de Windows 10, que por defecto, así usted no le instale un antivirus, ya traen algo que se llama Windows Defender, o seguridad de Windows, o traen eso. ¿Qué me permite eso? ¿Qué nos brindó Windows con eso? Que si nosotros no queremos para comprar un programa, si no le podemos instalar un programa de antivirus, ya tenga sola una forma de protegerse o autoprotegerse de las amenazas de la red o de la web. Entonces, nosotros escribimos def, ya nada más con que escribir def, nos va a aparecer seguridad de Windows. Entramos allí y nos va a aparecer estas opciones. ¿Esto qué es? Esto de protección contra virus y antivirus es lo que me permite o me muestra si hay alguna posible amenaza en el computador y me da las opciones de examen al computador. ¿Yo qué debo hacer? Siempre ejecutarlo.
de vez en cuando, acostumbrarme a ejecutarla una vez a la semana, ejecutarla cada 15 días, dependiendo del uso que yo le dé al computador y de los archivos que yo esté eliminando de internet. Entonces, depende de la información que yo tenga guardada en el computador, va a demorar. Se puede demorar 15 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, 5 horas, dependiendo de la cantidad de información que yo tenga en el computador. Y ahí les va a mostrar el progreso. Miren. Hay unos que no pueden demorar mucho, hay otros que se pueden demorar más, dependiendo de la cantidad de cosas que yo tenga. Profe, una pregunta, ya que usted acaba de decir que se puede demorar 5 horas, entonces al momento de uno apagarlo, ¿él se sigue haciendo el examen o cómo? No, no se puede apagar. No. No, hasta que termine no se puede apagar. El año pasado tuve una experiencia con una compañera de ustedes de 11 que me dijo, profe, llevo un día con el computador prendido y no ha terminado. Y yo le tocó suspenderlo y terminarlo hasta ahí, y pues me mostró en el proceso que era que efectivamente tenía muchísimos archivos en el computador, no, era un computador antiguo, se demoró muchísimo en hacer el análisis y no lo terminó porque ya llevaba un día y todavía no lo había terminado. Entonces lo suspendió y pues en el proceso, en el video me mostró que era que el computador ya llevaba todo el tiempo, me mostró y editó el video y me mostró como el tiempo, ahí se veía el tiempo que llevaba, y llevaba más o menos como unas 25 horas, decía, y no había terminado. Entonces, obviamente, hay límites, si ya vemos que ya han pasado 5 o 6 horas y no ha terminado, pues hay que suspender el video y dejarlo hasta ahí, porque tenemos muchísima información guardada y ya no va a terminar. Nos queda 1 minuto. Ya saben que si acaba el video, regresamos otra vez a terminar de explicar lo que nos falta. ¿Listo? Antes, entonces mi perol funciona. Profe, ¿verdad? Profe, es que yo en mi computador no tengo Word o cosas así, me tocó descargar un Office, el cual me toca, todos los trabajos que hago, me toca meterme primero al Office, después hacer el trabajo, por ejemplo, en Word, y me toca todo descargarlo en PDF para poderlo sacar del Office que le descargué, o sea, una aplicación. ¿Cómo hago para instalar el Word y toda esa marica de ese computador? Puedes hacer 2 cosas, instalárselo o utilizar el Office Online. El Office Online te permite hacer lo mismo y te va a guardar todo en el Drive para que no estés descargando y cada ratico con la información ahí. O puedes instalar el Office, yo te puedo ayudar si vas al colegio y llevas el computador y te ayuda a hacer. ¿Qué computador son